Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver la poderosa oración de Nehemías. Vamos a descubrir aquellas notas de sabiduría y poder en esta oración que podamos aplicar en nuestras vidas. Les habla Rocío Figueroa. Vamos entonces a la lectura. Lo que encontramos ahí en Nehemías capítulo 1 como subtítulo es oración de Nehemías sobre Jerusalén. Eso se trataba de Jerusalén. Entonces estaba Nehemías en la ciudad, en la capital del reino que era Susa, y vino un hombre llamado Ananí, que era uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y él les preguntó, está diciendo Nehemías que él les preguntó por los que habían escapado, que había quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y entonces dice el verso 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto es, y especialmente en los tiempos de Nehemías, que un reino, su ciudad principal del reino, no tuviera muros, no tuviera puertas, era quedar a expensas a que todos hicieran lo que quisieran. Y pues estas personas estaban allí en gran afrenta, los que se habían quedado. Acuérdense que, ¿cuál es el panorama de todo esto? El panorama de todo esto es que Judá es llevada cautiva por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que vino su hijo, que cometió pecado contra el Señor. Entonces después vino el reino de Persia, vemos a Darío, vemos a Ciro de Persia, y después vemos este marco de esta situación de Nehemías, cuando Nehemías él es copero del rey de Persia, el poder dominante en ese momento. Y pues él está allí en medio de ese reino, pero siempre pensando lo que está pasando en Jerusalén. ¿Qué sucede con Jerusalén? Entonces cuando él hace esta pregunta y dice, el remanente, los que quedaron en cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces dice él en el verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¡Wow! Dice con claridad cada una de sus fases. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado muchas veces en situaciones así. Una noticia y sencillamente sentarnos, llorar y estar como de luto por esa noticia. Pero después saber que lo que nosotros tenemos que hacer es ayunar y orar delante del Dios de los cielos. Así que muy importante, no nos podemos quedar en el marco del llanto, no nos podemos quedar en el manto en la posición de la víctima o del dolor o de la afrenta. No, nosotros tenemos que movernos, es decir, hay un problema, ahora tenemos que movernos. Entonces él dice que él ayunó y oró delante de Dios. Y entonces aquí vienen los ingredientes de esta poderosa oración. En el verso 5 dice, y dije, te ruego. Así que esta oración era una oración de ruego. Hay diferentes oraciones, nosotros a veces nos aproximamos en gratitud, en una petición para dar alabanza al Señor, es decir, diferentes tipos de oraciones, pero esta oración específicamente él iba a rogar por Jerusalén. Así que él dice, y dije, te ruego, oye Jehová, Dios de los cielos. Lo que hemos analizado en otras oraciones, el hecho de que a quién le está orando usted, identifique claramente con quién se está comunicando, y él dice, oye Jehová, Dios de los cielos. Y después empieza a alabarle. Fuerte, grande y temible. Así que típico de todas las otras oraciones que hemos analizado. Y después de alabarle, diciendo todos los atributos de Dios, es más allí como, yo diría que más que alabanza, esto de fuerte, grande y temible es una adoración, es lo que Él es. Está expresando lo que Jehová es, fuerte, grande y temible. Pero después empieza a hablar de lo que Él ha hecho, de lo que Dios ha hecho. Es decir, aquí empieza la alabanza. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Y que yo creo que aquí es donde tiene ese ingrediente un valor importante. Él está clamando a aquel Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Es decir, yo creo que él estaba diciendo, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Y guardo tus mandamientos. Por lo tanto, yo sé que tú guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo no sé cuál sea su condición, pero ideal que nosotros tengamos una condición como esta.
o cualquiera que sea nuestra condición buena delante del Señor, que guardas el pacto con tus siervos, que guardas el pacto y la misericordia con los que te han servido, que guardas el pacto y la misericordia con los que han confesado tu nombre, que guardas el pacto y la misericordia con los que proclaman tu nombre en todas partes, qué sé yo, cualquiera de esas cosas que nosotros podamos decir en un momento determinado acerca de lo que nosotros hacemos o que nos mueve a nosotros hacia el Señor. Así que Él plantea esto porque Él es de los que ama y guarda los mandamientos del Señor. Entonces el verso, en otras palabras, es como si hubiera proclamado una... a ver, yo encuentro la palabra precisa. Como si hubiese proclamado una promesa de Dios, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que en el verso 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¡Wow! Ya habíamos visto en otras oraciones que es, por ejemplo, escúchanos, obsérvanos, como llamar la atención de Dios. Y en este momento, entonces, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Es decir, Él tiene una claridad: yo soy siervo tuyo, Señor. Es una connotación: yo soy tu siervo. Yo estoy para servirte. Mi vida es para servirte a ti. Y es tener claridad de nuestro servicio a Dios. Ahora bien, lo otro que me llama la atención en esto es que Él no solamente llama la atención a Dios para que lo escuche y lo vea, sino también porque hago esta oración de día y de noche. Es decir, esto es serio para mí, esto es importante para mí y no voy a dejar de clamarte por eso. Entonces le dice cuál es su situación. Le dice: ¿de qué se trata esta oración día y noche? Por los hijos de Israel, tus siervos. Él está planteando y teniendo claridad que el pueblo de Israel es siervo del Señor. El pueblo de Israel es siervo del Señor, y si el pueblo de Israel es siervo del Señor, entonces se trata de... Permítame, yo cambio mis gafas. Bueno, entonces dice... la oración que estaba haciendo día y noche era por los hijos de Israel, sus siervos. Y después empieza otra parte fundamental dentro de esta oración, y es el hecho de confesar los pecados de todo Israel. Por eso dice allí, continuando en el verso 6, dice: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es decir, como la oración de Daniel, es una confesión de pecados, no solamente por él, sino por todo el pueblo. Dice el verso 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Así que mire esto, con toda seguridad, si él proclamó la promesa que proclamó cuando dijo que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, es porque él estaba en la sintonía correcta. Mas, sin embargo, cuando se trata de confesar los pecados, él confiesa los pecados y se incluye: yo soy Israel, como yo soy Israel, entonces yo confieso los pecados por todos Israel y por la casa de mi padre y por mí, porque todos nosotros hemos pecado y nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado. Aquí está el problema, la razón por las cuales ellos están pasando por las situaciones que están pasando es porque dice: no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Bueno, después de esto, en el verso 8 él continúa: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo. Entonces trae a colación otra promesa de Dios, y la promesa sobre todo de Israel, y trae a colación esta promesa: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¡Wow! Pronunció toda la promesa, se sabía la promesa. Qué importantes son las promesas. Él, a este punto, él ya ha planteado dos de la promesa. Una promesa de tipo personal, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahora
habla acerca de la promesa que Dios ha hecho a través de Moisés, su siervo, acerca de todo el pueblo de Israel, porque esto que le va a pedir tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la ciudad. Bueno, hermoso, hermoso porque eso nos da la claridad, por eso es que nosotros tenemos que conocer las promesas de Dios, entender las promesas de Dios y saber cuándo aplicar cada una de ellas de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. El verso 10 dice, ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Wow. Yo creo que Nehemías entendía que sí, que toda persona que quisiera reverenciar el nombre del Señor quería ver levantado el templo, quería ver levantada la ciudad santa, porque en la ciudad santa estaba el templo del Señor, en el templo del Señor es donde llegaba la presencia de Dios y se manifestaba el nombre de Dios. Luego, entonces, por razones obvias, dice él, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, porque cualquiera que es siervo del Señor quiere, dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Wow. En otras palabras es, yo me uno con otros que deben estar orando por lo mismo. Tienen que haber otros que estén orando por lo mismo. Y después continúa ahí en el verso 11, concédeme ahora el buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Es decir, Nehemías tenía un plan. Como él era copero del rey, él quería hablar con el rey para que el rey le permitiese ir hasta Jerusalén y poder restaurar los muros y las puertas de la ciudad. Y presenta toda esta oración, una oración que primero muestra ruego, después de que muestra su posición de ruego, empieza a presentar cada una de las ingredientes que nosotros vemos en todas las oraciones, que es la adoración a Dios, la alabanza a Dios, después presentar la promesa para él como persona, porque él es una persona que ama y guarda los mandamientos del Señor. Y después llama la atención del Señor, por favor, esté atento a tu oído, abiertas tus ojos. Empieza a orar por Israel, a confesar los pecados por todo Israel. Después, no solamente confiesa los pecados por Israel, sino por mi familia, por la casa de mis padres y por mí mismo. Dice, ¿cuál fue el pecado? Uno puede estar pidiendo perdón de algo como que, Señor, te pido perdón por los pecados, por todos los pecados y por los que no me acuerdo. No, sea específico. ¿En qué pecado usted? Por eso en el verso 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Después le recuerda al Señor la promesa, sobre todo Israel, porque esta oración tiene que ver con Israel, con el pueblo. Entonces le recuerda la promesa en todo el verso 8 y en el verso 9. Y ya en el verso 10 dice, ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales tú redimiste. La nación de Dios, toda nación de Dios, todo pueblo de Dios es para ser siervo del Señor, para poder mostrar las virtudes de aquel que nos llama de tinieblas a luz. Hermoso, hermoso. Así que después de llamar la atención nuevamente, te ruego, dice el verso 11, oh Jehová, esté atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Te ruego una vez más. Y concédeme el buen éxito y gracia con aquel varón. ¿Con quién? Con el rey. El rey, la persona que está en control y en poder en la tierra. Ahora bien, vemos lo que sucede con esta oración. En el capítulo 2 de Nehemías, ahí hay un subtítulo que dice Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Y vamos a ver que aquí hay detalles bien interesantes. Dice así, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Acuérdense que él era el copero. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, además que era prohibido estar triste delante del rey. Por eso es que hay un mandamiento en las escrituras que dice entrar por sus atrios con alabanza, con gozo. Nosotros siempre nos debemos de presentar delante de nuestro rey del universo con gozo. Y entonces él dice, yo nunca había entrado allí triste, pero pues estaba triste. Y me dijo el rey, dice el verso 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y yo quiero que usted se pregunte, como cuando usted se acerca al Señor, que el Señor le diga, ¿por qué está triste su rostro si usted no está enfermo?
Y continúa allí, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Wow, observe esto. Es de temer, nosotros no podemos presentarnos con tristeza. Es decir, eso es como ser no agradecido con el Señor. Presentarnos todo el tiempo en lamento, en tristeza, en lloro. No, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor con gozo por una sencilla razón, porque lo conocemos, porque sabemos quién es Él, porque Él es nuestro Padre, porque nos ha dado adopción, porque nos ha salvado, nos ha llamado. Es decir, son tantas las cosas que no podría terminar nunca de enumerar todas las razones por las cuales nosotros tenemos que estar gozosos. Entonces, por esa razón es que cuando el rey le dice, no es esto sino quebranto de corazón, entonces dice él, entonces temí en gran manera. No debía estar triste delante del rey. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Como quien dice, vamos a alivianar un poquito esa situación. Y entonces le contesta a Nehemías, ¿cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey. Y aquí es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con Nehemías. Es que Nehemías va a pedirle algo al rey, así como nosotros tendríamos que irle a pedir a nuestro rey. Pero Nehemías está preparado, él ha analizado toda la situación, él conoce que para que cuando el rey le pregunte acerca de lo que quiere, pues él sepa qué decir. Así que y le dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaré triste? Ya leímos esa parte. En el verso 4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Escuche esto, así preciso, ¿qué cosa pides? A veces nosotros estamos afligidos y llorando y nos presentamos delante del Señor, pero ni siquiera le decimos exactamente qué es lo que estamos pidiendo. Y el Señor tal vez nos está preguntando, ¿qué cosa pide usted? Entonces dice, oré al Dios de los cielos y dije al rey. Eso de oré al Dios de los cielos, yo me imagino que fue una de esas oraciones de emergencia, ¿no? Esas oraciones que, oh, Padre, por favor, ayúdame aquí. ¿Qué voy a responder? Y entonces él le responde, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Preciso, conciso. Eso es lo que yo quiero. Pero antes de eso, mire lo que él dijo, si le place al rey, es decir, si es tu voluntad. Lo siguiente es, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Ojalá que nosotros hallemos gracia delante del Señor. Es decir, que estemos haciendo las cosas de tal manera que el Señor nos ha regalado tanto esa gracia. Verso 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo señalé el tiempo. Observe, él le dijo cuánto tiempo iba a estar. Él estaba claro, no era como usted se imagina que alguien está a punto de darle a uno algo muy importante y primero le preguntó, ¿no? ¿Qué quieres? No sé. ¿Cuánto quieres? No sé. ¿Y cuánto tiempo? No sé. No, nosotros tenemos que ser claros y es que la visión, para que nosotros tengamos una visión, usted tiene que tener claridad. Así que, ¿cómo vamos a alcanzar algo que ni siquiera tenemos una visión? ¿Y cómo vamos a tener la visión si no tenemos la información precisa? Entonces, dice que el rey se agradó después de que él le señaló el tiempo. Y después se da a dar cuenta que eso es bastante tiempo, porque él duró como 12 años de gobernador allá en Jerusalén, verso 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas. Él no solamente se quedó con eso, el rey ya le dijo, ok, lo dejo ir, pero él sabía que solo su presencia no iba a ser lo que él estaba esperando, así que le pide lo otro que necesita al rey. Además dije al rey, si le place al rey, una vez más, si es su voluntad, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Wow, qué importante eso, porque hay gobernadores, hay príncipes, gobernadores que tienen control y así es en el mundo espiritual y nosotros necesitamos que el Señor dé un edicto, que el Señor dé una carta, que el Señor firme, ponga su firma y su sello diciendo que ha dado lo que dice, lo que nos ha dicho a nosotros que ha dado. Verso 8, y carta para Asaf, guardia del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. ¡Wow! Interesante. Y así es en el mundo espiritual. Es decir, hay guardas de las cosas de Dios.
Y nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, por favor, envía una carta a uno de tus guardas que tienes para que me dé lo que yo estoy necesitando para esto o lo otro. Es muy poderosa cada una de las cosas, porque cuando uno ve que Él está hablando con el rey, nosotros podemos mirar cómo nosotros hablaríamos con nuestro rey. Y me lo concedió el rey, dice al final del verso 8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Reconoció que lo que le estaba pasando era por la mano del Señor. Verso 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército, gente de a caballo. Poderoso también, porque cuando nosotros le pedimos algo a nuestro Señor, y eso se trata de que se necesita de ejército, el Señor envía al ejército de sus ángeles también a favorecernos y ayudarnos dentro del proceso. Si eso lo hizo un rey, no sé, este rey, Artajerjes, ¿qué no hará nuestro rey? El verso 10, pero oyendo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Típico del enemigo. Siempre se van a levantar adversarios. Y interesante que se levante aquí amonitas, porque los amonitas a través de todas las historias nosotros vemos que ellos siempre tenían una gran avaricia, querían las tierras y no querían a Israel y querían quitarle cosas que Israel había conquistado. Y aún el Señor cuando les da una profecía de castigo y de reprensión a ellos, nosotros encontramos en el libro de Amos que dice la palabra en el verso 13, el capítulo 1, verso 13, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es decir, que ellos son ávaros y hacen lo que sea con tal de conquistar las tierras. Y se trataba de que Nehemías venía para reconquistar el espacio que les correspondía a ellos. Así que típico de que se levante el enemigo para decir: no quiero que tú hagas eso. Entonces Nehemías continúa en la siguiente porción que habla que Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. A veces usted no solamente tiene que conseguir la parte suya, sino que tiene que animar a otras personas para que puedan juntos hacer lo que se tiene que hacer. Entonces dice allí en el verso 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Aquí hay algo, ¿no? Hay muchas ocasiones donde lo que el Señor dice es: cuando el Señor nos pone cosas en el corazón, es mejor que no vayamos a decirle a todo mundo, porque empieza el adversario a poner oposición, la gente que quiere traernos miedo, la gente que quiere decir que está mal, que a 50 personas la experiencia fue terrible. Está la gente que toma la idea que lo que a usted se le ocurrió, Dios le puso en su corazón y ellos son los que lo hacen. Pasan cosas como esa, cantidad de cosas por esa. Usted solamente puede decirle las cosas a quien Dios ponga en el corazón que lo digan, que son parte de la solución y no parte del problema. Entonces él lo que hizo fue que cayó. Y dice el verso 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Verso 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Verso 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta entre la puerta del valle y me volví. Bueno, cuando uno ve acerca de eso del torrente y el muro, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, hay un muro así que cubre toda la ciudad, y por un lado hay una cosa que le llaman el torrente de Cedrón, que a veces cuando hay muchas lluvias se forma así como un arroyuelo, pero en otros tiempos está seco. Y él dice que él pasa por el torrente y observa el muro, y dio la vuelta y entró por la puerta del valle y me volví. Verso 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Es decir, prefirió estar en silencio y hacer esto en silencio. Verso 17. Les dije pues,
Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es decir, empezó a animar a todas las personas, pero llegó hasta allí, hasta el centro mismo de la situación. Entonces le declaré cómo la mano de Dios me había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Así que él pudo. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque a veces no podemos quedarnos nosotros solamente. A ver, Nehemías no solamente oró, él hizo lo que él tenía que hacer. Y allí es donde muchas personas podríamos fracasar en las oraciones, es esperar que todo nos caiga del cielo y que todo venga del cielo. No, él sabía lo que necesitaba, pero él fue y habló con el rey. Él le pidió al rey lo que necesitaba, el tiempo, las cartas, todo. Supo callar cuando tenía que callar y llegó el momento para hablar. Es decir, hay que hacer lo que hay que hacer también. Uno lo que pide es que el Señor abra puertas, abra caminos, despeje las situaciones, pero al final nosotros tenemos que hacer nuestra parte porque Dios no va a hacer la parte nuestra. Dice el verso 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras del rey que había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, y ahí es donde empieza nuevamente Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? No faltan siempre los detractores y los adversarios. Siempre se ponen allí a denigrar de lo que nosotros estemos haciendo, el buen plan que estemos haciendo nosotros para nuestras vidas y para Dios. Y en respuesta les dice el verso 20 de allí del capítulo 2, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, ustedes siempre han querido quedarse con esta tierra. Acuérdense que nuestra tierra es nuestra alma. Esa es nuestra tierra prometida, el espacio que nosotros tenemos. Toda nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y muchas veces el enemigo quiere venir y conquistarla y quedarse allí y despojarnos a nosotros. Pero me gusta como Nehemías le contesta, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esto le pertenece a nuestro Dios. Hermoso, hermoso. Es decir, poder trabajar. Está bien orar, pero también hay que hacer la parte. Después nosotros vemos en todo el libro de Nehemías capítulo 3 el reparto del trabajo de la edificación. Él hizo todo un trabajo administrativo de decir, ok, usted va a trabajar aquí, usted vive aquí cerca de esta zona, entonces usted va a levantar este muro, tal va a levantar tal puerta, tal van a hacer todo este tipo de trabajo. Y entonces de esa manera él empezó todo ese proceso de transformación. Todos se involucraron, levitas, absolutamente todos empezaron a restaurar la parte que les correspondía como él les había dicho que debían hacer para este tipo de trabajos. En Nehemías capítulo 4, una vez más, entonces hay precauciones contra los enemigos porque, claro, ellos empezaron a levantar todo. Dice la palabra allí, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Una vez más, se levanta el adversario porque ve que aún a pesar de que estaba tratando de oponerse, la obra seguía adelante. Por eso no nos desanimemos. A veces digamos que nosotros estamos en un proceso, oramos al Señor, hay dificultades, empezamos el proceso, las cosas empiezan a ir bien y vuelven a haber dificultades, las superamos y vuelven otra vez. No nos desanimemos, eso es parte del proceso cuando nosotros estamos tratando de hacer algo grande o algo importante. Y dice el verso 2 del capítulo 4. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿quién? Este hombre, este Sanballat. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Escuche esto, ese menosprecio, eso ustedes no pueden. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará. En otras palabras, eso de escarnio es como están burlándose de lo que ellos estaban haciendo. Y aquí viene cuando él siente esa burla, porque muchas personas no apoyan las cosas que nosotros queremos hacer, pues bueno, aquí viene una segunda oración de Nehemías. Él dice, en ese verso 4 del capítulo 4, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio.
y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Realmente nosotros ¿contra quién oraríamos? Contra las huestes espirituales de maldad, porque acuérdese que dice la palabra claramente que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las zonas celestes. Así que el problema no es la persona con la que tenemos el problema, sino el problema son las huestes espirituales que actúan sobre ellos. Así que esta oración hace eco, es para esas huestes espirituales de maldad, no para otra cosa. Dice el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo una vez más Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, esos de Asdod, es decir, los filisteos, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se incolorizaron mucho el enemigo, el adversario, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Así que viene una tercera oración en el verso 9 de este capítulo 4 de Nehemías, que dice entonces oramos a nuestro Dios. No dice específicamente, pero ahora es el pueblo, oramos, nos unimos en oración porque el enemigo quería venir a atacar. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Eso es interesante, guarda es decir, estamos teniendo un problema, sea familiar, sea de iglesia, sea de comunidad, sea de la nación. Lo que sea que haya un problema, pues hay que poner guardas, personas que oren de día y de noche, que estén guardando, que estén vigilando que se esté haciendo. Y eso fue lo que dice él, pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. No faltan los que están en medio de nosotros que dicen no podemos. Es difícil, es complicado. Y después del verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, lo triste es que a veces los de nosotros dicen cosas que desaniman. Los enemigos, pues como siempre, dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese era el plan de ellos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, no solamente tenían problemas de los de adentro, de los de ellos que estaban afuera y del enemigo. Pues todos hablando y hablando. Y eso es lo que pasa, la conversación interna que nosotros tenemos muchas veces, y encima de eso vamos y le contamos a las personas que nosotros más amamos y nos están desanimando y nos están diciendo que no se puede, que es difícil, que es complicado, que eso está mal, que allá matan, que allá destruyen, que todo ese tipo de cosas. Entonces, verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Puras armas espirituales. Nosotros sabemos cuáles son nuestras espadas, la palabra de Dios. Nosotros sabemos cuáles son las lanzas, es cuando nosotros podemos hablar de las promesas, las cosas que Dios ha proclamado sobre nuestras vidas, y el enemigo no tiene poder con nosotros. Verso 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En otras palabras, usted tiene que pelear por ustedes mismos, es decir, esto se trata de todos, eso es lo que es Israel, que nos unamos todos junto con Dios y con los hombres para vencer, así que cada uno tome su posición y peleen. Hay que involucrar a toda la familia y todos para pelear juntos esas batallas espirituales. Y cuando oyeron nuestros enemigos, una vez más, que lo habíamos entendido, es decir, que ya ellos sabían de que el enemigo tenía como plan entrar a cualquier momento y venir y matarlos y hacer todo eso. Entonces, cuando el enemigo ve eso, dice que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían sus espadas. Así que usted nunca puede soltar su espada. Recuerde que la espada es la palabra de Dios, así que nunca suelte su espada cuando usted está haciendo un trabajo, una obra que el enemigo se quiere oponer. Dice el verso 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban
y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces también hay que tocar trompeta, hay que hacer grito, hay que hacer alabanza. Verso 19, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, unidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Es decir, miremos la unidad, estemos atentos en cuidarnos y cuidar los diferentes puntos. De eso se trata para que podamos vencer, de eso se trata ser Israel. Verso 21, nosotros pues, dice la palabra, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Es decir, había que estar alerta todo el tiempo. Así es cuando el enemigo arremete, hay que estar alerta. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Había que trabajar a toda hora, había que estar atento, había que, cuando se tiene un propósito, hay que sacar el propósito adelante. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Así que había que permanecer ahí firmes en la obra. En Nehemías 5, pues había mucha usura, los unos prestaban a los otros y les cobraban hartos intereses y les quitaban sus villas, sus propiedades y todo eso. Entonces Nehemías hace que, el verso 19 allí es clave, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, porque él hizo que todos quitaran la usura y que les devolvieran las tierras a los que le habían quitado. Y en Nehemías capítulo 6 hay unas maquinaciones de los adversarios. Una vez más dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, es decir, que todavía faltan algunos detalles, pero que ya habían edificado eso. Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Omno. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Así que a veces el enemigo nos llama afuera. Nos llama que salgamos. Nos llama, manténgase en el punto de su lucha. No se permita. El enemigo empieza a tratar a uno de dispersarlo y de llevarlo a otra parte. No se permita. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Escuche, el enemigo tratando de llamar y de sacarlo a un campo, sacarlo a otro campo. 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelados y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Es decir, quiso infundirle miedo de que ahorita el rey iba a creer eso para que él fuera allá y los matara. Nunca tome una decisión en miedo. Tomar una decisión en miedo es perder. Nosotros todas las decisiones que tomamos las tomamos en amor. Así como cuando él tenía una posición favorable al pie del rey y se vino para reedificar todos los muros y las puertas de Jerusalén, eso fue una decisión por amor. Pero tomar una decisión en miedo, si lo hubiese salido con esos hombres, pues lo hubieran matado. Dice el verso 8, entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos, y eso es lo que nosotros tenemos que contestar al enemigo, cuando el enemigo nos trae pensamientos, palabras y cosas que no son del Señor, nosotros tenemos que rechazar inmediatamente, empezar a rechazar. Dice, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Así que aquí viene una 4ª oración de Nehemías. Dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Es decir, sabe que a veces se pone difícil la cosa. A veces se pone complicada. Ya el Señor envió respuesta. Ya el Señor ha hecho muchas cosas. Ahora fortalece mis manos. En el verso 10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. Escuche esto. Lo mandaron a llamar que alguien estaba encerrado.
el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces ese hombre estaba profetizando para traer temor. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, ponernos temor. Podemos estar luchando y avanzando mucho en un plan y al final quiere traernos temor para que nosotros desistamos. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Entonces querían infundirle miedo para que él pecara. Y viene el verso 13, dice, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Entonces, claro, porque si él hubiese entrado al templo para salvarse, pues hubiese quedado mal. Entonces aquí viene una quinta oración de Nehemías, ahí en el verso 14 de este capítulo 5, dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Es como que, Señor, mira a los que quieren infundirme miedo y haz lo que tú tengas que hacer. Verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Maravilloso. Tremendo, tremendo lo que sucedió con esto. Muchas otras cosas pasan allí en el libro de Nehemías, pero el punto era que el cumplimiento de esta oración, lo que había sucedido. Así que una cosa es que oremos y todos los ingredientes que tenía esta oración, porque allí se proclaman dos de las promesas, la promesa personal y la promesa del pueblo, la alabanza, la adoración, el saber a quién está dirigiendo su oración. Era una oración de ruego, el declarar el pecado de él, de su familia y del pueblo, a pesar de que él estaba haciendo las cosas bien. Eso no es lo que importa. Lo que importa es yo me presento para confesar los pecados y ver que no se trataba solamente de una oración, sino de lo que tenía que hacer. Y él hizo lo que él tenía que hacer. Él cumplió, él hizo su parte. Así que bueno, esa es la poderosa oración de Nehemías, que espero que sea de gran bendición para su vida, cada una de estas cosas. Y recuerde, por favor, suscríbase al canal. ¿Sabía que más del 87% de las personas que ven estos estudios no están suscritas al canal? Por favor, tómese su tiempo, vaya, suscríbase al canal. Eso hace una gran diferencia para mí. Que la gracia del Señor sea con usted. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en una próxima estudio de sabiduría y poder. Bye.